Hola, mi nombre es Gandhi Kerlin Dolores Maldonado, soy egresada de la maestría en Ciencias de Nutrición Poblacional y actualmente alumna del doctorado de Ciencias en Nutrición Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública de México. La inseguridad hídrica es una condición en la cual las personas o las familias pueden tener limitaciones o dificultades para disponer de agua, tener acceso dentro de casa del agua y usar el agua. Son factores imprescindibles que deben de cumplirse para que exista seguridad hídrica. Pero si, por ejemplo, en cierto lugar hay mucha inundación, entonces estas inundaciones pueden hacer que, por ejemplo, el agua no llegue al hogar. Y entonces se afecta, por ejemplo, la accesibilidad y estaría cayendo el hogar o las personas en inseguridad hídrica. Cuando hablamos de disponibilidad, podemos hablar de disponibilidad de agua en caso de lagos, ríos, ¿no? Pero ya cuando hablamos de acceso, estamos diciendo que ya en el hogar ya puede llegar a través de una tubería el agua para el uso, ¿no? Entonces son componentes, factores importantes que ya hacen justamente que exista la seguridad hídrica. Por eso es que son como definiciones complementarias para asegurar la definición de seguridad hídrica. Se afecta la seguridad hídrica porque la persona puede ser hasta que el vecino pueda tener agua en casa, pero esta persona por algún motivo no tiene una tubería para acceso de agua. Entonces es necesario invertir de su dinero para comprarlo. Y aquí no habría lo importante porque ya está afectando una condición socioeconómica familiar para invertir en agua, que es una necesidad vital de saneamiento y justamente relacionado con la nutrición. Las prácticas de alimentación infantil son comportamientos e interacciones que se pueden tener entre el cuidador o madre o padre del niño y los niños en sí mismos. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros para hacer monitoreo y vigilancia, pues a través de indicadores de prácticas de alimentación infantil podemos ir nosotros monitorizando el cumplimiento de estos comportamientos e interacciones, como por ejemplo la lactancia materna exclusiva. Es uno de los principales indicadores de las prácticas de lactancia materna que son parte de los indicadores de las prácticas de alimentación infantil, por ejemplo. Entonces, esos indicadores son valiosos porque permiten ir midiendo cómo es que el niño o la niña va cumpliendo estas recomendaciones y esto por default el impacto en su nutrición. Con el comité que trabajamos, investigación, pues el tema de seguridad hídrica es un tema reciente. Apenas en el 2021, México, como país pionero, midió la seguridad hídrica a nivel poblacional, permitiéndonos tener ya cifras, ¿no?, poblacionales de que afectan a los hogares mexicanos. Entonces, el agua en este sentido tiene un rol muy importante a lo largo de la historia de la nutrición. Inicialmente se estudiaba como un medio para transmitir enfermedades diarreicas porque puede tener patógenos, ¿verdad? Pero esa parte como se ha explorado ampliamente. Sin embargo, se ha dejado de explorar un poco o está empezando a explorarse un poco más el agua como un insumo de proceso de trabajo dentro del hogar para preparar alimentos, por ejemplo, para el lavado de alimentos, por ejemplo, para cocinar alimentos, por ejemplo, para lavar utensilios también. Entonces, el agua en este proceso de preparación, cocción y servido tiene un rol importante, pero eso es solo si existe agua en el hogar, porque por ejemplo en África son continentes mucho más vulnerables y con problemas climáticos más fuertes, pues estas personas muchas veces ni siquiera tienen agua para llegar al hogar. Entonces, ¿por qué toco ese punto importante? Porque la gestión del agua para llevar hasta el hogar muchas veces lo cumple la madre. Entonces, la madre tiene que cargar el agua o tiene que ir a comprar el agua para poder tenerlo y usarlo. Y si hay poco dinero, va a tener poca agua. Y si hay poca agua, hay que priorizar. Entonces, ahí la inseguridad hídrica se mide. ¿Cuál es la experiencia con esa agua? Si tiene poca, a lo mejor, ¿qué priorizó? ¿Bañarse? ¿Priorizó cocinar? ¿Priorizó tomarla? Entonces, ahí está la relación entre el uso del agua en la alimentación. Y específicamente nosotros con el comité, pues enfocamos específicamente en los indicadores de prácticas de alimentación infantil, porque somos conscientes que la primera infancia es un grupo que por siempre será una prioridad a nivel de desarrollo humano. El estudio tuvo como población objetivo a los niños y niñas menores de 36 meses. Y para efectos del estudio nosotros usamos las bases de datos poblacionales de la Encuesta Nacional de Nutrición del 2021.
usamos las bases de datos tanto de hogares, de integrantes del hogar y la base completa de las prácticas de alimentación infantil. Aproximadamente la muestra inicial fue de 939 niños, la muestra inicial, con la cual trabajamos ya con los datos incluidos de la madre y datos del hogar para evaluar la asociación entre la seguridad hídrica y las prácticas de alimentación infantil. Consideramos la base del 2021 en ese momento, dado que para empezar el estudio apenas estaba liberada la base del 2021, no está, justamente ahora es un aliciente para continuar uniendo las bases de datos, pues, y analizarla con una mejor robustez, ¿no? La Organización Mundial de la Salud junto con UNICEF plantea diversos indicadores. Nosotros tomamos en consideración para este estudio, acotamos prácticas de lactancia materna, por un lado, a los indicadores de alguna vez amamantado, lactancia materna exclusiva, lactancia materna continua, y la lactancia materna mixta, que incorpora, además al amamantamiento de la madre, las fórmulas infantiles o otros tipos de leche. Y por el otro lado, las prácticas de alimentación complementaria, 2 indicadores, la de diversidad dietaria mínima y la de frecuencia mínima de comidas. En total, 6 indicadores. La diversidad dietaria, según la Organización Mundial de la Salud, también nos recomienda que debemos tener una cierta cantidad de grupos de alimentos que de alguna manera contribuyen a que esta diversidad esté asegurada en el niño. E indirectamente se puede decir que esto nos puede alinear una calidad de dieta que pueda tener el niño. Y estos grupos de alimentos, actualmente los indicadores del OMS incluyen la lactancia materna, anteriormente no se incluía. Es un punto importante porque la lactancia, pues, es un alimento indispensable y muy importante en la primera infancia, y ahora está incluida en la diversidad dietaria. La frecuencia mínima de comida nos dice que los niños de cierta edad, de cierto grupo de edad, deben tener un número mínimo de comidas, por ejemplo, de 6 a 8, 2 veces de comidas, de 9 a 12 y de 12 a 23. Entonces son rangos que nos establece el Organismo Mundial de la Salud para poder nosotros cuantificar la frecuencia de estos niños, porque es importante la cantidad, la calidad, pero también la frecuencia por el tamaño del estómago de los pequeños. Algo del que nosotros hemos evidenciado con el comité es que en la zona rural, o haciendo un contraste, mejor dicho, en la zona urbana de México, las familias con niños menores de 35 meses que tienen inseguridad hídrica, ¿no? Más bien tienen más posibilidades de ser amamantados que cuando tienen seguridad hídrica. Entonces, ese es un poco saltante de los hallazgos, porque podríamos pensar que más bien debería promoverse lactancia cuando hay seguridad. Pero algo que nosotros podemos de alguna vez acercarnos a intentar explicar estos resultados es porque nosotros consideramos que el área urbana tiene una casuística muy, muy particular comparado al área rural, ¿no? Por ejemplo, en el área urbana, pues obviamente tenemos un bombardeo mayor de promoción de sucedáneos de leche materna, tenemos una vida más caótica, más estresante, muchas veces las mamás no pueden llevar a sus niños con ellos a sus trabajos, ¿no? Como puede ser en la área rural, que es un trabajo mucho más, pues, dentro del campo, por ejemplo, o en áreas son más independientes y pueden ir con sus niños, ¿no? No se generaliza, pero pensamos que puede ser la explicación. Y cuando existen estos factores de sucedáneos de leche materna, mucha promoción, mucha influencia de mercadotecnia y todo ello, y aunado hay agua segura en casa o hay agua disponible para prepararlas, pues las zonas urbanas son las que priorizan en la preparación, contando con el caos, el tiempo, las visitas médicas a los consultorios, a las clínicas, hospitales que están disponibles, las fórmulas infantiles, ¿no? Creemos por ese lado que puede ser un importante punto para hacer más investigaciones robustas, ¿no? Que puedan reafirmar estos resultados o quizás dar otra explicación, otro enfoque de lo que hemos hallado nosotros. En caso de la diversidad dietaria mínima, aquí nos enfocamos en la región sur de México. La región sur de México es caracterizada de manera general como un espacio de población vulnerable y con recursos, se podría decir, menores a las otras regiones, ¿no? Hemos hallado que en la región sur las posibilidades de alcanzar una diversidad dietaria mínima hasta son casi 3 veces más comparado cuando hay inseguridad hídrica. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar que la región sur pueda tener limitaciones económicas, por ejemplo, con seguridad hídrica, sus niños pueden alcanzar a tener diversidad de dieta. ¿Y esto por qué? Nosotros explicamos de una manera, porque la región sur
como única ventaja que puede tener a comparación de las otras regiones, que se evidencian algunos documentos y artículos, que tienen el acceso a la tierra, ¿no? Entonces, este acceso le es una ventaja que podría diversificar sus alimentos en las casas. Entonces, eso haría que cumplan los niños con las recomendaciones.